Muy buenas noches, profesor José Antonio Candanedo. Mi nombre es Ismael Miranda y quiero exponer esta oportunidad sobre la cooperación judicial internacional. La cooperación judicial internacional constituye toda actividad que tiene por finalidad el de coadyuvar con la justicia extranjera en su ejercicio jurisdiccional en todos sus niveles. Entre los principales fundamentos eh, generales en que se sustenta la cooperación judicial internacional tenemos el de la utilidad, de la cortesía internacional, el de la reciprocidad, el de la equidad y justicia. Actualmente la cooperación judicial internacional está sustentada en dos principios aceptados por la comunidad jurídica internacional, siendo estos el principio de igualdad jurídica de los sistemas legales de los estados y el principio de la buena fe de los actos administrativos y judiciales de los estados. La cooperación internacional se ha convertido en la actualidad y en este mundo globalizado en uno de los instrumentos más eficaces y necesarios para el combate de la delincuencia organizada transnacional, así como en cualquier actividad de auxilio judicial propiciada por el continuo y cotidiano hecho del tránsito de personas entre los estados, lo que ha provocado su evolución hacia la incorporación de nuevas estructuras y mecanismos de cooperación judicial internacional que facilitan la aplicación de instrumentos internacionales existentes sobre la cooperación judicial internacional con el objeto de mejorarla, simplificarla y acelerarla. La globalización naturalmente produce significativos efectos en el campo del derecho. Uno de ellos ha sido la ambición de crear espacios de justicia transfronterizo, es decir, garantizar al Estado de Derecho en una determinada zona o región que comprende más de un país y por ende más de un ordenamiento jurídico. Así, la Unión Europea trabaja para desarrollar un espacio de justicia europeo. Europa constituye un ejemplo paradigmático de esta evolución. Las primeras políticas desarrolladas a mediados de los años 70 y referidas esencialmente a la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada surgieron en el marco de la cooperación política europea, en la que se integraban esencialmente los asuntos de política exterior. De hecho, tal y como se desprende en el artículo 30 de la Acta Única Europea, en el que se reguló por primera vez la cooperación política europea, se definió de manera muy genérica como una estructura de coordinación de la acción exterior de los Estados miembros de la Comunidad Europea encaminada a conformar una política exterior en común. La cooperación jurídica en asuntos de justicia en interior comenzó a cobrar cierta sustantividad dentro de la propia cooperación política exterior a partir del Consejo de Europa Europeo de Roma de 1975, en el que se acordó que los ministros interiores u homólogos se reunieran periódicamente para tratar las materias de su competencia, esencialmente la relativa a orden pública, dando así origen al grupo Trevi. La cooperación en materia de justicia solo alcanzó autonomía propia a partir del Tratado de Maastricht, en el que se estableció el tercer pilar del Tratado Unión Europeo, incluyendo el título quinto en el que se derogaron las disposiciones de Acta Única y se estableció en su lugar la política exterior y de seguridad en común, un replanteamiento de lo que fuera la política de cooperación europea. Asimismo, se incluyeron de ese título los asuntos relativos a la cooperación en los ámbitos de justicias e interior que pasaron a conformar el título sexto. Así es como la cooperación alcanzó su propio lugar en la construcción de la Unión, cobrando un protagonismo que la ha llevado recientemente a ser una materia comunitarizada por el Tratado de Lisboa, pasando a constituir parte del derecho supranacional de la Unión. Hablando acá en la región de América, pues las instituciones regionales de cooperación en América tienen una antigüedad mayor que la de sus equivalentes europeas, aunque los objetivos de aquella no siempre son los de la integración regional. La más antigua de estas instituciones es la Organización de los Estados Americanos, cuya carta se adoptó en 1948 y entró en vigor en diciembre de 1951. La OEA constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico, social del hemisferio, integrada a los 35 estados independientes de América y sus objetivos.
tal como enuncia la Carta 1 de la Carta, son de lograr un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía de integridad territorial y su independencia. También tenemos la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, el IBERRED, como se conoce, que es una estructura formada por autoridades centrales y por puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Está orientada a la optimización de los instrumentos de asistencia judicial, civil y penal y al reforzamiento de los lazos de cooperación entre nuestros países. Constituyen así un paso fundamental en la conformación de un espacio judicial iberoamericano, entendido como un escenario específico donde la actividad de cooperación jurídica sea objeto de mecanismos reforzados, dinámicas e instrumentos de simplificación y agilización en la consecución de una tutela judicial efectiva. Bueno, a medida que pasan los años, pues vemos como también lo que son las organizaciones de terrorismo, las organizaciones criminales, pues cada vez más se van desarrollando, van implementando nuevos métodos para poder evadir la justicia y ya no se limitan a regiones autóctonas o limítrofes, sino que son organismos internacionales bien organizados. Hace poco el tema que está muy pegado en la actualidad, que es el tema de la empresa Odebrecht, pues es uno de los ejemplos no solamente en materia en materia criminal o en materia de terrorismo, sino que también empresas que actúan bajo el amparo de la corrupción influyen paulatinamente en los diferentes gobiernos, sobre todo en nuestro país, que se ha visto muy afectado, en nuestros países en Latinoamérica, por estos hechos de corrupción, llevándose así básicamente los recursos del Estado, los recursos que pueden ser destinados para hospitales, escuelas y para el desarrollo de las comunidades de nuestros países, pues a través de la compra de conciencia y de actos de corrupciones, pues vemos como la pobreza cada vez más se incrementa en nuestros países y estas compañías corruptas pues extraen lo que son nuestros recursos y a través del mecanismo de la corrupción. Es ahí donde entra o la importancia de la cooperación judicial internacional para poder frenar estos actos de corrupción, estos actos de política criminal de muchas organizaciones, donde los estados conjuntamente cooperando entre sí pueden llegar a alcanzar la justicia, pueden llegar a alcanzar a que se le haga justicia al Estado, a que se le ponga un stop a todas estas acciones. Entonces de ahí la importancia de que podamos cada vez más ser partícipes de la cooperación judicial internacional entre los países hermanos y que de manera pues podamos combatir todo tipo de organización criminal.